Justo hoy, hace 229 años, un 20 de octubre de 1790, Jovellanos, el reputado ilustrado que todos conocemos, sale de esta ciudad de Oviedo en su tercera expedición de minas. En ella investigará y nos relatará mucha información sobre las explotaciones hulleras asturianas, la agricultura y temas socioculturales. Vayamos a descubrirlos. Jovellanos llegó a Asturias el 5 de septiembre del año 1790, desde Madrid, comisionado por el ministro de Marina Antonio de Valdés y Bazán, con el objetivo de obtener información sobre los yacimientos carboníferos en explotación y sobre aquellos yacimientos que se podían explotar. En un día muy asturiano, como hoy, nublado y con lluvia, Jovellanos sale de Oviedo por lo que él denomina la Carretera Nueva. Esa carretera nueva podría ser algo así, un camino de tierra apto para carros y caballos. La red de caminos asturianos se encontraba en una situación pésima. La gran mayoría de ellos ni siquiera llegaban a ser caminos de carro, sino de herradura, para tan solo el paso de caballos, mulas o personas. Las infraestructuras en general eran horribles e inexistentes. Puentes escasos y deficientes que obligaban en muchas ocasiones a vadear o buscar otro paso. Todo esto dificultaba el desarrollo económico de la provincia, anquilosando el sector agropecuario e impidiendo el despegue industrial, lo que Rostow denomina take-off. Llegando a La Pola, Jovellanos describe un gran prado junto a campos de labranza. Un cambio en el paisaje estaba sucediendo. El sector ganadero estaba en pujanza durante esos años y cada vez era más normal encontrarse pastos para el ganado, aunque el predominio de los cultivos cerealícolas era totalmente superior. Es de suponer que todos estos prados se encontrarían llenos de cereales como escanda o muchos otros y no vacíos como actualmente. La escanda era el cultivo por excelencia. En menor medida se cultivaba el trigo, sobre todo en la zona marítima, y el centeno en la de montaña. El cultivo del mijo y el panizo era minoritario. Estos cereales llevaban sosteniendo la población desde su llegada allá por los tiempos neolíticos. Empero, eran frecuentes las malas cosechas que, unido a los crecimientos de población, provocaban grandes crisis de subsistencia. En la Edad Moderna llega a Europa un nuevo cultivo importado de América, el maíz. Cual maná bíblico, parece que los primeros granos son traídos a Asturias hacia 1605 por el marino Gonzalo Méndez de Cancio. No sabemos si serían los primeros, pero sí que vinieron para quedarse. El maíz se adaptó muy bien al clima atlántico. Los rendimientos fueron increíbles, de 70 y 110 granos por uno. Al tratarse de un elemento panificable, ayudó a paliar muchas hambrunas. Estos cultivos eran complementados por las hortalizas de los huertos cercanos a las caserías. Estos pequeños espacios se daban un policultivo destinado al consumo de frutos y frutas frescas. La patata comenzaba a extenderse en estos momentos, pero no tenía una gran acogida, tanto por su mala fama como por no ser un producto diezmable. Otros productos extraídos del bosque eran los frutos secos, vitales para la alimentación y para el comercio. Entre ellos sobresalía la avellana, muy cultivado en la zona del oriente de Asturias y exportado a países como Inglaterra. Aunque nos parezca extraño, un cultivo bastante abundante en esta época en Asturias eran los cítricos, que generalmente solían exportarse en barco a Gran Bretaña. Sin embargo, la fruta principal era la manzana, utilizada para el consumo, pero sobre todo para la producción de sidra. La primera jornada de esta expedición termina aquí, en Valdesoto. Una buena comida con autoridades y su primo Antonio Carreño y a descansar. Mañana será otro día.
Buenos días. Tras amanecer, que no es poco, Jovellanos se prepara y comienza rápidamente su camino. Sube por las montañas de Lieres y Siero, donde comienza a ver gran número de explotaciones mineras al aire libre. Aunque existieran un gran número de explotaciones, como él nos describe, se trataban de minas familiares, donde contaban con tan solo un par de trabajadores. Las técnicas eran muy rudimentarias y la inexistencia de conocimientos geológicos hacía que solo se explotasen las vetas que se encontraban al aire libre. La mayoría de trabajos se realizaban al exterior, profundizando tan solo unos pocos metros, a causa de los riesgos de derrumbe. Como podéis ver, el minero utilizaba herramientas agrícolas, un pico, una pala. Para transportarlo, se colocaba un saco por la cabeza y la espalda y se utilizaba un cesto, que iba llenando un carro, para posteriormente, tirado por bueyes, llegar al punto de destino, donde se pesaba a ojo y se vendía. La gran mayoría de minas citadas en los cuadernos de viaje de Jovellanos han desaparecido. Sin embargo, unas pocas de ellas han perdurado hasta la actualidad. Este es uno de esos casos, que ha llegado hasta nuestros días explotada por la empresa Solvay y posteriormente por Hunosa. Aunque podamos ver todas estas modernas estructuras y tecnologías de extracción minera, sus orígenes se encuentran ahí, en la minería de montaña, al igual que en la época de Jovellanos. Pequeños relatos de esta historia se entremezclan en las memorias de Jovellanos. Aquí, en Lieres, habló con Pedro Carreño, que transportaba carbón en su carro de bueyes a Gijón para venderlo. El destino de los carbones era principalmente esa industria incipiente, las fábricas de armas, como la de Trubia, la Cavada en Santander o la del Ferrol demandaban, junto con fraguas y altos hornos, un tipo de carbones macizos de buena calidad, mientras que los malos carbones, que se despedazaban y se hacían polvo, se destinaban más bien a los hornos caleros. El trayecto del segundo día finaliza aquí, en Aramil, igualmente con una buena comida, con personas de interés y posiblemente en este mismo caserón que tenemos aquí. Jovellanos, conocido como Ilustrado, también era funcionario y político. Es por ello por lo que había tejido una red clientelar y epistolar muy amplia. Su interés en detenerse y conversar con los políticos locales y con las gentes del lugar le dieron un conocimiento de los problemas económicos, políticos y sociales que iba recopilando para el desarrollo de sus estudios sobre el impulso de la industrialización o la reforma de la ley agraria. El día 23, nuestro conocido Gaspar comienza a ascender por los montes de Carballín, que lindan con Langreo. Desde lo alto podrá observar todo el valle del Nalón, repleto de fértiles vegas y campos de cultivo. La agricultura de autosuficiencia era la principal actividad económica. Las mejores tierras de cultivo eran las vegas. Se trataba de espacios llanos, próximos al cauce de un río, para la mayor fertilidad del mismo. Una división de los campos muy habitual eran las erías. Se trataba de espacios comunitarios, cercados, de uso común, como decimos, pero de aprovechamiento individual. Por reglamentación municipal, estos espacios deberían recogerse al mismo tiempo por todas las partes integrantes y después el aprovechamiento se hacía individualmente. Bajando por este mismo camino hacia Carballín, se iba encontrando con más explotaciones mineras. Entre sus descripciones generales constata cómo van aumentando el número de minas subterráneas en comparación con las anteriores que había visto, que eran más bien al aire libre. Las explotaciones subterráneas comenzaron a iniciarse en estos tiempos. Según Jovellanos, las profundidades de las minas variaban desde 5 a los 30 metros.
Los mineros se adentraban en el interior para trabajar del mismo modo que vimos anteriormente. Sin embargo, una dificultad extra poseían este tipo de explotaciones. Se trataba de la visibilidad. Para ello, los mineros utilizaban velas, como podemos ver, o también frecuentemente el uso de candiles de aceite. En muchas ocasiones, alcanzar las vetas de carbón era difícil debido a la inestabilidad del terreno geológico. Para solucionarlo, se utilizaba la madera para entibar las galerías, evitando derrumbes del terreno. La poca altura de las galerías obligaba a los mineros a salir a gatas, lo que dificultaba bastante la extracción del carbón. Llega el mediodía y nuestros viajeros se paran a almorzar bajo una castañar, un árbol indispensable para la dieta asturiana. La recolección de castañas en el siglo XVIII era una actividad muy intensiva en Asturias. Los castañares eran muy cuidados para poder aumentar su producción. En otoño se recogían los oricios y se guardaban en cuerres, graneros de piedra especializados para su conservación. Las castañas eran un alimento muy polivalente, para asados, cocidos e incluso panificable, lo que la convertía en un suplemento alimenticio ya desde la prehistoria. El sábado se dedicará a visitar a personas de renombre pertenecientes a grandes familias asturianas, como los Llano Ponte o los Argüelles. En el camino describirá grandes campos de cultivo que, no como ahora, se encontrarían llenos de escándalos. Los cereales eran recogidos en los meses de julio y agosto para posteriormente hacer la desgranación del grano y almacenarlo en hórreos o paneras. Estos almacenes de granos constituían una parte vital de la casería, unidad básica de producción. Se construían en madera, elevados del suelo, para aislar los productos almacenados de la humedad y roedores. Sus orígenes inciertos nos hablan ya de época romana, y los más antiguos aún conservados datan del siglo XV. Con los campos ya recogidos, comenzaba la derrota de Mieses, que duraba hasta el mes de febrero. Ello significaba que el ganado, generalmente ovino, entraba en los campos para consumir los rastrojos y al mismo tiempo abonar el campo. Sin dar muchos más detalles, Jovellanos regresa a Valdesoto a pasar la noche. Tras un día perdido por la terrible meteorología asturiana, Jovellanos continúa su camino. Sale de Valdesoto, donde había atendido a las labores de labranza. Hechas las faenas de recolección y limpieza, los terrenos de cultivo se araban, iniciando nuevamente el ciclo productivo. Se utilizaban arados como el que nos describe Jovellanos, el de vertedera, aunque el más común era el arado romano. El tiro se hacía generalmente con yuntas de bueyes. En situaciones más precarias se utilizaba un palote o una azada, como podemos ver. Posteriormente se abatía con un utensilio que rastrillaba la tierra, bien movido por tiro de sangre o simplemente con un rastrillo. El gran avance llega cuando a la tierra se le añaden los abonos. El más común era el cuchu o estiércol que se esparcía con un atraente fertilizando el terreno. Llegados mayo y abril, se sembraban los granos de maíz y se rastrillaba con la reja del arado para cubrir los granos. Después
se sembraban habas o guisantes y se volvía a rastrillar. El calendario agrícola estaba totalmente marcado por el santoral. Fechas como San Juan, Magdalena, delimitaban ciertos trabajos a realizar, igual que San Martín para la matanza del cerdo. En agosto se recogen las habas en sus vainas, se ponen a secar y se golpean con varas para que salga la haba. A principios de octubre comenzará la siega del maíz, que se realiza con una hoz cortando desde la base del tallo. A las mazorcas, conocidas como panoyes, se las arrancará las hojas dejando el grano al aire y se entrelazará para colgarlas. Todo esto se realiza durante la esfollaza, un momento muy social en el que todos se juntan en las casas para trabajar, cantar, comer, beber y divertirse. Las ristas de maíz se colgarán en los hórreos o casas para que se sequen y tras ello se desgranarán manualmente para obtener los granos por separado. Tras obtener los granos, se acudía a los molinos hidráulicos, como aquí, en el molino de Corao, que aún sigue utilizando la fuerza del agua para obtener la harina de maíz. Así se convertía en un producto panificable. Existía un gran número de molinos distribuidos en diferentes torrentes fluviales. La propiedad podía ser comunal o privada, dejando entonces un porcentaje para el molinero, denominado maquila. Jovellanos sale de Valdesoto en dirección a Gijón y en este viaje aprovecha para mostrarnos sus inquietudes históricas y culturales, deteniéndose aquí, en el pueblo de Fano, para ver la histórica iglesia de San Juan. En sus diarios de viajes nos describe todo lo que son el pórtico y todos los relieves que presenta. No muy tarde llegará aquí a su Gijón natal, donde terminará esta expedición de minas y volverá a su casa natal. A partir de estos viajes, con sus cuadernos y otros textos como las cartas a Pons, Jovellanos se ha convertido en el único testimonio de los orígenes de la minería asturiana en el siglo XVIII. Al mismo tiempo, sus intereses en la agricultura del país nos ofrecen una mirada al sector económico más importante de la época.